Ujú. Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy vamos a hablar de trasplante de intestino. Así que estamos muy contentos por estar nuevamente con ustedes en su programa con el doctor César González. Aquí estamos en Hospital Almater, en la sala general de la Torre de Especialidades Hospital Almater, donde se encuentran todos los especialistas para poder atender a todas aquellas enfermedades que se requieran de alta especialidad. Aquí está en calle C, entre Madero y Reforma. Estamos en la sala general, así que también quiero agradecer a mi apreciado Raimundo, que ahorita vamos a ver unos videos muy explícitos para poder entender el tema del trasplante de intestino. También vamos a agradecer a Stephanie Gaspar, que siempre está 24/7 al pendiente de todo, de la fotografía, del tema de las redes sociales, en todas las plataformas, igual que Jonathan Ruiz. Así que estamos muy contentos con todo el equipo del doctor César González y muchas otras personas más, que les mando un fuerte abrazo porque se les aprecia por el compromiso y la dedicación a estos programas que están dedicados para ti, para atender y sobre todo informar el contenido de salud. Hoy vamos a hablar del tema de trasplante de intestino. El trasplante de intestino es uno de los trasplantes más apasionantes. Sin embargo, hay que ser muy claros y específicos en qué paciente se va a requerir un trasplante de intestino, ya que no es muy común que se realice a nivel mundial el trasplante de intestino, porque conlleva a muchos puntos estratégicos que pueden complicar este tipo de cirugía. Se requiere una infraestructura muy grande, se requiere un equipo multidisciplinario muy capacitado para poder hacer este tipo de trasplantes y sobre todo en el seguimiento para estar detectando oportunamente el rechazo, que es uno de los órganos o el órgano que más inmunogénico tenemos en el cuerpo. Inmunogénico quiere decir, mi apreciado Raimundo, que tiene más células de defensa que en determinado momento pueden reaccionar para evitar o para accionar a las células que nos van a proteger y que estas mismas células van a reconocer como extraño al intestino. Así que es el órgano sólido que más células tiene o antígenos para que lo reconozcan nuestras células para que nos ataquen. Estos antígenos se encuentran en el intestino, unas placas que se le llaman médicamente, le decimos nosotros placas de Peyer, que fue el que lo inventó, pero esas placas de Peyer quiere decir como si fueran muchos ganglios. En los ganglios es como la casa donde se multiplican las células de defensa y curiosamente en el intestino hay muchas de este tipo de placas y por eso que es uno de los órganos que es más inmunogénico. Así que el trasplante de intestino, mi apreciado Raimundo, se va a requerir en pacientes, en adultos y niños, es indistinto, pero las principales causas de requerir un trasplante de intestino son en pacientes que han tenido una isquemia o falta de circulación de las arterias más importantes del intestino. Se llaman arterias mesentéricas o venas mesentéricas y nosotros médicamente le llamamos una isquemia intestinal. Esa en los adultos es la más común. Por ejemplo, mi apreciado Raimundo, es muy común en pacientes que están viajando mucho tiempo en cruceros, por ejemplo, personas ya con enfermedad arterial o enfermedad circulatoria y que no hacen mucha actividad física y que están mucho tiempo en reposo, se forman trombos en las extremidades inferiores, coágulos pues, y esos coágulos pueden viajar por el torrente circulatorio y ya sé que esos coágulos se alojen en el corazón, se puede ir al cerebro o pueden llegar a las arterias del intestino y ocluir el flujo sanguíneo. Eso se llama falta de circulación y entonces como el dedo, cuando uno se hace un clampeo o se anuda el dedo, empieza a cambiar de coloración a ser más azul. Eso le llamamos médicamente isquemia. Y así los intestinos pueden tener isquemia porque le falta circulación, porque se ocluyó a través de un coágulo que obstruye el flujo de sangre a esa parte importante que es del intestino. Y puede avanzar tanto que puede llegar a tener una isquemia. Isquemia es que ya se murió la célula del intestino y esto es una complicación muy severa. Clínicamente los pacientes en las extremidades inferiores también cambian de coloración a una coloración más cianótica, más azul, pues de los deditos. Y esto es un dato
muy patognomónico, o sea, un pato muy preciso de que ya hay una trombosis mesentérica, que hay una complicación, hay una isquemia intestinal y que esa puede estar siendo severa. Hay una liberación de enzimas y de reacciones inflamatorias en todo el sistema circulatorio e incluso puede haber perforación. Estas son el extremo de las complicaciones que puede tener un paciente con una isquemia intestinal, y para poder curar a estos pacientes es necesario quitar el intestino que ha tenido o que sufrió esa falta de circulación, porque puede comprometer con la vida. Sin embargo, el tratamiento que es radical, quitar ese intestino con isquemia o con falta de circulación, pues expone al paciente a tener un intestino muy corto. Y recordemos las funciones del intestino. Mi apreciado Raimundo, tenemos un video que me acabas de enseñar que está muy maravilloso, en donde podemos ver todo lo que el intestino empieza desde el esófago, estómago, el intestino delgado, que ahí es donde se lleva a cabo mucho de la absorción de líquidos, se lleva a cabo también absorción de los nutrientes, el hierro y demás, y también ya pasa por el intestino grueso o el colon, que es otra de las funciones que tiene el colon, es absorber líquidos para ir transportando el movimiento intestinal hasta la evacuación. Entonces, tiene sin fin de funciones el intestino delgado, el intestino grueso. En el estómago se forman enzimas o un líquido también, el jugo gástrico, que hace que va a hacer la digestión en las personas que ingerimos los alimentos, en la ingesta de los alimentos. Entonces, al quitar un segmento muy grande de intestino, pues se exponen a los pacientes a tener un síndrome que se llama así, síndrome, un conjunto de signos y síntomas por tener un intestino muy pequeño, muy corto, y entonces se va a manifestar clínicamente como una falta de absorción de nutrientes, va a estar con anemia, mi apreciado Raimundo, porque no se absorbe mucho el hierro, va a estar con deficiencia de vitamina C y de muchos multivitamínicos, porque esa función tiene el intestino. Así que en esos pacientes que sufrieron isquemia, que el tratamiento fue necesario quitar el intestino, la gran mayoría del segmento intestinal, pues vamos a dejar a un paciente con un intestino súper corto, con todas estas características clínicas. Entonces, en ellos es necesario apoyarlos con el trasplante, pero previo al trasplante van a requerir un tratamiento a través de la vena, una de las venas más grandes del cuerpo que está en el cuello. A través de ahí se puede nutrir, hacerle una nutrición, nosotros le llamamos nutrición parenteral, es una bolsa grande en donde vienen todos los nutrientes o la gran mayoría de los nutrientes, y a través de la vena más grande del cuerpo es como pasan estos nutrientes a hacer la función de la digestión del intestino, que no la puede hacer porque no hay, se va a la sangre directamente todos estos nutrientes a través de la nutrición parenteral. Pero hay que recordar que conforme va pasando los días y no se da un tratamiento resolutivo en esos pacientes, el hígado también se va dañando, se va acumulando mucha fibrosis, porque hay mucho contenido de glucosa, y esa glucosa, pues, son pacientes que están hospitalizados, que difícilmente van a tener una actividad física extrema para poder degradar o quemar esa grasa. Es azúcar que se convierte en grasa y se va al hígado y va a hacer una esteatosis hepática, o sea, un daño hepático secundario a la nutrición parenteral, que pacientes tengan mucho tiempo con este tipo de nutrición. Es ahí donde se requiere ya hacer un trasplante ya multiorgánico. Pero estamos hablando solamente la anécdota, mi apreciado Raimundo, allá en España, donde tuvimos la bendición de poder estar una formación médica en trasplante de hígado. También nos tocó hacer muchas cirugías de resección intestinal en pacientes, en turistas que iban en cruceros por Barcelona, de otras partes del mundo, y que tenían mucho tiempo en el crucero, y personas mayores sobre todo, que no se protegieron previamente con aspirina, con un antiagregante plaquetario, y por lo tanto durante el crucero desarrollaron trombosis. Esa trombosis se fue al intestino, isquemia, y era muy común que ya llegaran a España como parte de un stop, un alto en el crucero, para poder hacer este tipo de cirugías a estos pacientes o estas personas que habían tenido una complicación durante ese viaje.
Así que no es raro que se presenten este tipo de complicaciones intestinales. Pero hemos hablado de la isquemia intestinal en adultos, pero también otra de las causas de síndrome de intestino corto son a pacientes que han tenido una cirugía compleja, de cirugía de obesidad, por ejemplo, que se ha complicado una y otra, que es raro, pero pues se pueden presentar complicaciones en la cirugía de obesidad y estas pueden causar fístulas, pueden hacer resecciones intestinales para controlar el daño y si hacen anastomosis, si hay fuga, puede hacer más y más la resección hasta llegar a un síndrome de intestino corto. En pacientes que han tenido un accidente automovilístico y por el accidente tuvieron ruptura de una de las arterias más importantes del intestino, que son arterias mesentéricas, al falta de la circulación hay que hacer una resección amplia del intestino y quedan con un síndrome de intestino corto. Son las indicaciones para poder hacer este tipo de trasplante. En los niños también se puede llevar a cabo, desafortunadamente, este tipo de necesidad de un trasplante de intestino, sobre todo en niños que han tenido un megacolon, un volvulus, o sea, que gira el intestino en sí, en su propio eje, y eso hace que sus vasos sanguíneos que lo nutren, pues queden con una alteración en el flujo sanguíneo, hace isquemia, y es necesario hacer una resección extensa del intestino. En niños que han tenido tumores intestinales, que es necesario hacer una resección amplia del intestino, también quedan con este problema de síndrome de intestino corto. Tanto los niños como los adultos, si se nutren por la avena con esta nutrición parenteral que hace un momento comentaba, pues pueden desarrollar una fibrosis del hígado por una esteatosis hepática o grasa en el hígado, y esta complicación pues hace a los pacientes que se requiera no nada más del trasplante de intestino, mi apreciado Raimundo, sino también del hígado. Y esto se ha estado presentando comúnmente en los pacientes que requieren del trasplante de hígado. Aquí tenemos unas imágenes que hace un momento me mostraste, mi apreciado Raimundo, en donde son los diferentes tipos de trasplantes que se pueden realizar. El trasplante intestinal aislado, donde no hay compromiso de la función del hígado y se puede hacer el trasplante del puro intestino delgado, por ejemplo. Aquí lo vemos muy bien, cómo se hace la anastomosis en las arterias aorta y se preserva lo que es el páncreas y el estómago. Y el otro tipo de trasplante es el trasplante multiorgánico. Aquí ya se trasplanta el hígado, se trasplanta el páncreas y el estómago está preservado, y aquí vemos cómo esos pacientes son pacientes que ya fue necesario pues también trasplantar el hígado porque ya en la nutrición parenteral hubo alteraciones en el hígado propiamente. Y este es un trasplante, nosotros llamamos en bloque, prácticamente es eviscerar a toda la persona que requiere un trasplante multiorgánico, en donde quitamos hígado, páncreas, todas las vísceras, sacamos todas las vísceras, hacemos un shunt por tocada. Esto quiere decir, ya estoy hablando con técnicas muy médicas, pero hacemos un puenteo de la vena donde va el hígado a la vena más grande del cuerpo, que ahorita con Benito vamos a mostrarlo, pero para poderme explicar mejor. O sea que siempre hay circulación hacia el corazón, desde las extremidades inferiores hacia el corazón. Pero pues ya no hay vísceras, hay un momento que ya no hay vísceras, y en ese momento nosotros trasladamos en bloque, el hígado, el páncreas y también todo el intestino delgado, estómago y demás. Hacemos anastomosis vasculares, o sea, de la vena y la arteria aorta, ahí las hacemos, y del intestino hacia el esófago, por ejemplo, el estómago. Estos pacientes que se hacen el trasplante de intestino, por lo regular o casi siempre, vamos a dejar un estoma. Eso quiere decir una colostomía. Esa es parte del intestino que va a estar hacia la luz de la piel. Y por ahí lo dejamos nosotros para poder hacer biopsias del intestino, ya que solamente así nosotros podemos saber si hay un rechazo o no del intestino. Porque es difícil saber, por ejemplo, en los riñones nosotros nos guiamos con las toxinas que los riñones eliminan. Mientras estén eliminando toxinas, nosotros percatamos que no hay rechazo, que va bien la evolución. Aumentan las toxinas, quiere decir que hay un dato
Pueden ser varios factores, pero uno muy importante puede ser el rechazo del riñón. Pero lo vemos a través de la sangre y de la orina. Pero en el paciente que se trasplanta de intestino no lo podemos ver porque no se hacen estudios en las heces, por ejemplo, pero sí se puede hacer una biopsia de la mucosa. Entonces, para eso se deja un estoma aquí, a luz de piel, para estar haciendo biopsias de control y poder saber cómo va la tolerancia de la aceptación del cuerpo a ese nuevo intestino que tiene el paciente que así lo requiere. Entonces, y ya cuando se hace un trasplante de hígado, el hígado es el que menos antígenos tiene, es el menos inmunogénico. Eso quiere decir que menos riesgo de rechazo tiene el paciente que se trasplanta de hígado. Así que cuando hacemos un trasplante en bloque, podemos medir a través de la sangre las enzimas hepáticas. Sin embargo, no es un parámetro que nosotros nos podemos guiar a ciencia cierta si es rechazo o no, porque el hígado es el que menos da rechazo. El intestino es el órgano sólido que más rechazo da, porque recuerden lo que les había comentado al inicio, que es el órgano más inmunogénico porque tiene muchas placas de Peyer o muchos hogares donde se forman células de defensa y por lo tanto pues es difícil evitar el rechazo. Sin embargo, en estos pacientes se requiere un tratamiento, muchas dosis, una dosis más alta de lo normal de medicamentos inmunosupresores que son los que evitan el rechazo, precisamente para evitar el rechazo de intestino. Pero la guía para nosotros saber si está funcionando bien y en forma adecuada es a través de las biopsias de los estomas que nosotros vamos a dejar en pacientes que se requiere este tipo de trasplante. Desafortunadamente, como es muy complejo y es una logística muy ardua y que se requiere mucha infraestructura y demás, patólogos entrenados para detectar rechazo de intestino, pues este tipo de trasplantes no se realiza con mucha frecuencia. En donde se ha reportado casos de trasplante de intestino es en México, en centros médicos de alta especialidad. O en el extranjero, pues en España, en Estados Unidos se han llevado a cabo este tipo de trasplante en bloque. Bueno, vamos a comentar rápidamente lo que habíamos dicho con respecto al trasplante de intestino apoyados con Benito. Mi estimado Benito nos va a ayudar para explicarle en qué consiste el trasplante de intestino. Aquí vemos a Benito con las asas del intestino delgado y el grueso, y también acá está el estómago, que en determinado momento aquí estaría, y acá está el hígado arriba. Ahorita lo vamos esto es el retroperitoneo, pero aquí está el hígado, ¿ok? Entonces hay pacientes que tienen isquemia mesentérica. Esto quiere decir que hay unos trombos que se forman en estas venas y arterias. Estas arterias se llama arteria mesentérica. En esta arteria se puede formar un coágulo y la sangre que va hacia el intestino precisamente, pues ya no le va a llegar sangre al intestino y se va a poner isquémico. Es una de las causas más comunes, les había comentado. Puede haber un accidente automovilístico o de motocicleta y que haya daño de estas arterias y que compromete el flujo de sangre al intestino delgado y grueso. Y en estos pacientes es necesario hacer una resección de la gran mayoría de la longitud del intestino. En pacientes, en niños que tienen tumores intestinales, hay que hacer una resección extensa. En niños que tienen una torcedura del vólvulo, se llama una torcedura intestinal, los vasos sanguíneos pues se gira y al girar pues ya no hay flujo igual y se forman trombos y puede haber compromiso circulatorio. Hacer una resección. Entonces reseca todo este intestino y prácticamente se queda con un intestino muy corto, ya no es capaz de nutrir a todo el organismo, y entonces utilizamos estas venas a través de un catéter que va aquí directamente, y unas bolsas de nutrición hacen que el organismo esté con nutrición artificial directamente en la vena, pero esto tiene muchos carbohidratos y estos carbohidratos pueden dañar a este órgano fundamental, mi apreciado Raimundo, es el hígado. El hígado puede comprometerse su función porque esta nutrición va y se va a ocasionar inflamación por tanta
carbohidratos que se transforman en grasa porque el paciente no va a estar activo, que pueda quemar ese carbohidrato, entonces se va a almacenar en el hígado y lo va a hacer fibrótico. Y entonces en estos pacientes, si no se trasplantan pronto, la nutrición parenteral puede ser una complicación y va a ser necesario requerir de un trasplante de intestino y de hígado también al mismo tiempo. Entonces, en estos pacientes se puede hacer, cuando no hay compromiso del hígado, se puede hacer un trasplante de intestino aislado, como fue la técnica número 1 que comentaste hace un momento, mi apreciado Raimundo, con esa fotografía. Hay un donante de órganos multiorgánico y se hace la preservación del intestino, por ejemplo. Vamos a suponer que Benito es un donante, hacemos la resección del intestino a través de las arterias, lavamos con una solución especializada que se llama custodiol para limpiar todo el intestino de la sangre del donante y la preservamos en hielo para disminuir la muerte celular, igual que los riñones, igual. Es la misma técnica de preservación de los órganos. Una vez lavado todo el intestino, podemos hacer la anastomosis, la unión vascular primero del intestino y después la unión intestinal. Y va a quedar parte del intestino a flor de piel para poder nosotros hacer biopsias directamente y saber si hay rechazo o no del intestino. En ocasiones es muy evidente el rechazo que el estómago, que es rosita, de color rosa, como la mucosa de los labios, pues en ocasiones se pone isquémico o morado. Es un dato muy fiel, evidente. Hasta don Toño puede saber que está con rechazo, pues porque ya es un cambio súper evidente de que hay cambio de coloración en ese estómago. Entonces, ese es con respecto al intestino o el trasplante aislado. Pero también se puede hacer un trasplante multiorgánico en donde el paciente que ya hay compromiso del hígado se hace el trasplante de intestino y trasplante de hígado y también, mi apreciado Raimundo, de páncreas. El páncreas también se puede hacer el trasplante, viene casi en bloque. Y el tercero es en bloque precisamente. Vamos a suponer que Benito es el donante y nos donó todo el intestino, hígado y páncreas, todo así tal cual. Para nosotros hacer un trasplante multiorgánico en bloque, al receptor también tenemos que hacer un abordaje donde quitamos todo el intestino malo, quitamos el hígado, que ya tiene cirrosis porque se acumuló mucha carbohidrato y grasa en el hígado, se hizo fibrótico, tenemos que quitarlo y el páncreas también. Entonces el receptor queda igual que el donante multiorgánico con un viscerado. Entonces ya hacemos la unión nosotros de esta vena del hígado, que se llama vena cava, que está por acá abajo, con la vena porta con la vena cava, para que la circulación de las extremidades inferiores lleguen hasta el corazón. Entonces, nosotros lo que hacemos es dejarlo momentáneamente con esa circulación así, pero sin vísceras, y rápido hacemos el lavado de todo el intestino, del hígado, del páncreas y todo en bloque. Llegamos y hacemos las anastomosis directamente a la arteria aorta, directamente a la cava, todo en bloque. Ya no es necesario anastomosar tanto el hígado y el páncreas, no, porque ya viene todo. Ahora sí que pues todas las vísceras y con unas anastomosis arteriales y venosas lo podemos lograr junto con todo el páncreas que incluido en esas arterias, vamos. Y ya posteriormente también se deja la estoma hacia la luz de piel para hacer la misma técnica de biopsias. En eso consiste las 3 tipos de cirugías, de tratamientos en pacientes que requieren de un trasplante de intestino. Es una cirugía compleja, es una cirugía ardua porque se lleva a cabo a través de muchas horas de tiempo quirúrgico. El intestino es un órgano donde existen muchas placas de Peyer, o sea, muchas glándulas, muchos hogares de células donde se forman linfocitos, que son las células de defensa, más que en los riñones, más que en el hígado. El hígado es el órgano que menos células de defensa, menos inmunogénico es, que tiene menos antígenos y es menos probable que se vaya a llevar a cabo un rechazo del trasplante de hígado. Pero del intestino sí. Del intestino desafortunadamente es el órgano en donde más probable se lleva a cabo un rechazo. Por eso es que
aparte de rechazos, se puede haber complicaciones de infecciones y demás. Estamos muy contentos, mi apreciado Jonathan Ruiz, porque el día de ayer fue el día antier. Ya ni sé ni qué día estoy, mi apreciado Jonathan, pero es que hemos estado con mucha actividad laboral y de trabajo, y no es trabajo, es algo que nos apasiona, pero hemos estado muy activos, y hace unos días fue el Día Nacional de Donación de Órganos y Trasplantes. Por eso nos gusta poder dar información con contenido de tu interés con respecto a trasplantes de intestino. Es un trasplante, ¿por qué? Porque se lleva a cabo a través de un donante fallecido, un donante que quiso trascender a través de una vez que se presenta la muerte encefálica, y es a través de la donación multiorgánica que podemos salvar a niños que requieren un trasplante intestinal, a adultos que han tenido una complicación por un accidente y han tenido compromiso de su flujo sanguíneo de intestino. Es a través de esta donación que podemos salvar la vida de estas personas. Así que por eso no nos cansamos de decir que hay que sensibilizarnos todos, porque no sabemos cuándo el día de mañana uno de nosotros o un familiar requiera de un trasplante para seguir viviendo. Y recuerden siempre que sin donar, antes de terminar, mi apreciado Jonathan, quiero recordarle a todos mis amigos que nos pueden seguir por todas las plataformas, por la página, por la website, que ya le dieron un refresh, precisamente, Jonathan, gracias, y a todo el equipo que nos ha ayudado a darle un refresh a la página web. Los invito a que nos puedan llegar a la página web. Ahí van a estar todas las plataformas, ahí en el cintillo de abajo. Ahí van a través de ellas, pueden tener acceso incluso a YouTube. Ahí le dan me gusta para que puedan ver todo el contenido de información que ya se está subiendo a través de YouTube, y página también de Instagram, hasta TikTok, ¿verdad? De todas las plataformas. El objetivo es llegar a todos los hogares de todas las personas de Baja California y más allá de Baja California, porque lo importante es informar a ti y a toda tu familia para que estén más sanos y más saludables. Y ahora sí nos despedimos, pero no sin antes decir y recordarles que sin donante no hay trasplante.